Bienvenidos, gracias por estar una vez más con nosotros en el programa Desde el Colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Soy Eugenio Regidor de la Dirección de Comunicación y Mercadeo. En esta ocasión me complace presentar al doctor José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, un gran invitado que está de visita en Costa Rica, viene llegando desde Washington y tuvo la gentileza de acompañarnos. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Él es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y en Derechos Humanos y Desarrollo en el International Institute of Social Studies de La Haya. Fue oficial de Derechos Humanos en la Misión de Paz de la ONU en El Salvador, la ONUSAL, y miembro de la Misión de Observadores Electorales de la ONU para ese mismo país. Además fue asesor de Derechos Humanos para Ivo Sinovi. Y don José Carlos es expresidente de Transparencia Internacional, de la cual vamos a conversar dentro de un momento. Fue uno de los miembros del grupo de expertos para la segunda sesión del Comité Ad Hoc de Negociación de una Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial, entre otras un montón de cosas por las que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Estamos hablando y vamos a conversar sobre el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, y lo tenemos aquí en Costa Rica con ocasión de una actividad que el Colegio de Abogados, las comisiones de probidad y transparencia y ética del colegio, que están organizando precisamente con ocasión de este día aquí en el colegio. Entonces, bueno, de nuevo bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que anda bajando de Washington para el Perú y con mucha actividad, y nos honra su visita. Doctor, bueno, decíamos, celebramos el día 9 de diciembre, el Día Mundial contra la Corrupción, y el combate a la corrupción es la razón por la que usted está aquí, y entiendo que es lo que lo mueve a toda su labor a través del mundo. Hablando de Transparencia Internacional, de la que fue presidente, me gustaría que comentara un poquito con nuestros televidentes a qué se dedica esta organización, cómo funciona. Transparencia Internacional es una coalición de organizaciones que luchan contra la corrupción a nivel global. De hecho, es la más grande del mundo. Se fundó en 1993 por un exfuncionario del Banco Mundial, Peter Ayan, ciudadano alemán, que a su vez estaba encargado de los negocios del Banco Mundial en Kenia, y él pudo observar en su paso por el África de que muchos de los recursos que se dedicaban al desarrollo se iban precisamente desviados por el tema de la corrupción y no se cumplían los objetivos del desarrollo. Entonces él habla con otros colegas de la organización, deciden salirse del banco, renuncian al banco y organizan Transparencia Internacional. Radical. Sí, y le funcionó porque definitivamente estuvo muy bien hecho. Por supuesto, todas las personas que salieron eran funcionarios de alto nivel, con mucha capacidad, y bueno, en 25 años, fíjese lo que han logrado. Hoy día estamos presentes en más de 104 países en el mundo. Es sin duda alguna la organización más reconocida en temas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Su producto más conocido probablemente es el Índice de Percepción de Corrupción, que es este ranking que publicamos todos los años, donde recogiendo información de 3 o 4 encuestas por país, esa es la condición para que un país entre a la lista, y que sean instituciones, por supuesto, neutrales y solventes, se les aplica una fórmula y eso arroja un índice, un número, y en función a ese número se va ubicando a los países de acuerdo a la percepción de mayor o menor corrupción que tengan. Ya el índice lleva más de 15 años de existencia. Para muchos gobiernos es un dolor de cabeza cada vez que se publica, otros más bien lo reciben con aplausos, y con todas las críticas que pueda tener, porque muchos sostienen que no es data dura y es muy difícil medir la corrupción con data dura. Sin embargo, hoy día es utilizado el índice de percepción de transparencia como un indicador para inversiones, para establecer los límites de riesgo país, para una serie de consideraciones. Entonces creo que es sin duda alguna una herramienta útil. Junto a esa tenemos muchas otras, ¿no? También hay un índice de pagadores de sobornos, hay un barómetro sobre la corrupción. Ahora estamos trabajando en unos reportes que llamamos TRACK, que es un seguimiento a la transparencia de las empresas multinacionales. Cada 2 años emitimos un informe sectorial sobre corrupción en educación, construcción, deportes, etcétera, dependiendo del tema que se elija. Es decir, Transparencia tiene una serie de productos a nivel global y se mueve a 2 niveles. Tiene una secretaría
en Berlín con más de 100 funcionarios permanentes donde se desarrollan las actividades globales de la organización, porque Transparencia Internacional también es interlocutor con el Banco Mundial, con Naciones Unidas, con la OSD, etcétera. Y luego en cada país, como aquí en Costa Rica, tenemos un capítulo nacional que se encarga de llevar la agenda país en materia de corrupción y transparencia. Es correcto. Este índice es interesante. Estuve revisando algunos materiales antes de esta entrevista y veía que precisamente África y América Latina son los países más oscuros, decía ahí, porque tienen un código de coloración con índices más altos de corrupción. ¿Cómo anda nuestra región aquí latinoamericana? Y no sé si tiene algunos datos de Centroamérica, Costa Rica. Mire, nosotros venimos coloreando el mundo en función al índice desde hace unos 5 años. Ponemos un rojo intenso para los países que más corrupción tienen, ahí vamos bajando en degradé hasta un amarillo muy clarito para los que tienen muy poca corrupción. Y la foto, que la voy a presentar ahora más tarde cuando me toque mi presentación, es una foto bastante roja. Quiere decir que 2/3 partes del mundo están atacadas de gran corrupción. No solamente es América Latina y África, Asia tiene niveles de corrupción considerables, Europa del Este también, y depende del ángulo que uno le ponga a la observación, va a encontrar también países muy desarrollados con niveles importantes de corrupción como Japón, por ejemplo, o España, que si bien es cierto, tiene una corrupción de élite, pero permanentemente acaba de caer un primer ministro precisamente por un escándalo de corrupción. Entonces yo creo que es un fenómeno global. Ahora, es cierto que nosotros en la región nos diferenciamos de otras partes del mundo porque aquí la corrupción es sistémica, tiene características estructurales, es histórica, prácticamente está presente en la historia de América Latina desde que llegaron los colonizadores con un patrón clientelista de desarrollo, luego eso se monta sobre una estructura extractivista de recursos y cada uno de nuestros países ha ido desarrollando su propia historia. Yo diría que salvo Chile y Uruguay, y recientemente Costa Rica, que son los 3 países que salen del estándar, el resto de América Latina está en una situación bastante preocupante. Nuestro promedio regional es de 42 puntos aproximadamente, y si sacamos de esa foto a Estados Unidos y a Canadá, a Chile y a Uruguay, a Costa Rica, la media latinoamericana cae por debajo de 32 sobre 100 puntos, es una puntuación bastante mala, y la prueba de eso es que nos debatimos permanentemente en escándalos de corrupción. Los temas que vamos a ver el día de hoy, solamente en el caso Lava Jato, hay 11 países impactados, además de Brasil, y más de 14 expresidentes que están presos, prófugos o investigados por corrupción en toda la región. Eso creo que nos da cuenta de la profundidad del problema, ¿no? Sí, bueno, hablando de los temas que se están viendo en estas actividades, esta actividad en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, y se ha titulado así, Perú y Brasil, casos de corrupción es el nombre de esta actividad que nos convoca, y precisamente hablando de los casos de corrupción que hay, usted fue el procurador ad hoc de la Nación en el caso Montesinos Fujimori en el Perú. ¿Cuál fue su rol? ¿Cómo se ha manejado qué impacto ha tenido a nivel del país y a nivel de la región en el tema de corrupción? Bueno, la ley peruana permite que en aquellos casos particularmente graves en los que se vea involucrado el Estado peruano, se puede traer de la actividad privada a un profesional y nombrarlo como abogado especializado o ad hoc para ese caso en particular, sea civil, laboral, penal, etcétera. En los años 90 nosotros tuvimos un gobierno autoritario que duró 10 años, que fue el gobierno de Fujimori. Del 96 hasta el 2000 recrudeció en su autoritarismo, hubo un golpe de Estado en el año 92 y luego claramente una organización criminal que desarrolló desde el gobierno que se tomó el Estado, una captura literal del Estado. Cuando esta situación genera una crisis que gatilla la fuga de Montesinos y la fuga de Fujimori, Fujimori se escapa del país, se va al Japón, renuncia por fax, el gobierno queda acéfalo. En esa época el internet todavía no tenía mucha presencia, entonces se inician las investigaciones contra esa red criminal y me nombran a mí para que sea yo el que represente la defensa del Estado. Curiosamente quien me nombra es Fujimori, porque como primero huye Montesinos, Fujimori quería dar la impresión
de que él perseguía a Montesinos y no tenía nada que ver con sus actividades criminales, pero al poco tiempo que se iniciaron las investigaciones, descubrimos que había alguna relación declarada además por el hermano de Pablo Escobar, nada menos que el narcotraficante más importante del mundo en ese momento, en el sentido que habría financiado la campaña de Fujimori. Entonces decidimos en la Procuraduría abrirle una investigación al presidente y 2 o 3 días después huyó del país y se fue a Japón. La Procuraduría en este caso funcionó como un dinamizador de las investigaciones anticorrupción, porque el Poder Judicial estaba capturado, la Fiscalía estaba capturada, entonces como nosotros veníamos de fuera del Estado... Valientes. Era lo que había que hacer. Si teníamos que, de alguna manera, responder al reto que nuestro país nos estaba planteando, éramos un equipo que empezamos 6 y terminamos 30, y luego ya la Procuraduría está institucionalizada el día de hoy, pero en ese momento fueron tiempos de mucha adrenalina, de mucha fuerza, mucha velocidad, y se logró, creo, implementar un proceso anticorrupción que en los primeros 14 meses le abrimos investigación a más de 1.500 personas en 250 procesos penales, se fueron presos más de 130 altos funcionarios de Estado, entre ellos el propio presidente de la República, el comandante general de las Fuerzas Armadas, 14 generales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, la Policía, la Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, es decir, prácticamente toda la estructura del Estado terminó en sus líderes en prisión. Y eso finalmente se tradujo también en una recuperación de activos importante. A la fecha yo creo que el Perú ha recuperado más de 350 millones de dólares de esa época, ¿no? Impresionante esa labor. Aquí digo que valientes porque al mismo tiempo hay un gran riesgo en la labor de investigar y requiere pues un compromiso contra la corrupción de corazón. Uno de los temas que conversábamos fuera de cámaras es la importancia de hablar de los temas, de sacar a la luz la corrupción para proteger el mismo Estado de Derecho y que haya equidad ante la ley para todos, etcétera, que es un tema que a mí me apasiona. Qué importante que se puedan ventilar estos temas y que haya una actividad como esta que se está dando hoy aquí. Usted como expositor en este tipo de eventos, ¿cómo ha visto la reflexión sobre el tema de la corrupción en los países? Mire, hoy día vivimos un fenómeno que en Transparencia Internacional llamamos de gran corrupción, que creemos que se diferencia cualitativamente de la corrupción tradicional, regular, como querramos llamar a la corrupción que hemos tenido siempre. Antes podía contar, digo yo, con los dedos de una mano los casos de gran corrupción. Estaba Abacha en Nigeria, Suharto en Indonesia, Marcos en Filipinas, la familia Dos Santos en Angola, hasta el propio Fujimori podríamos decir que ha sido uno de los pocos casos de gran corrupción que eran visibles en ese momento. Hoy día hay que prender la televisión, la radio, abrir un periódico y uno se va a encontrar que hay escándalos de billones de dólares todas las semanas, ¿no? El caso Mubarak en Egipto, Yanukovych en Ucrania, la familia Puyol en España, Ben Ali en Túnez, aquí mismo Martinelli cerquita en Panamá, Ortega y Maduro en Nicaragua y Venezuela respectivamente. Es decir, hay una presencia de una corrupción cualitativamente distinta y sin embargo, frente a ese panorama complicado, oscuro, se produce un fenómeno que yo llamo de luces y sombras, porque a la vez estamos viendo cómo jueces y fiscales valientes en América Latina están asumiendo sus retos. Ahí están los fiscales de la Fuerza de Tarea en el Brasil, el juez Moro de Curitiba, en el Perú hay un grupo de fiscales y jueces que han puesto en jaque a los partidos políticos que están penetrados por la corrupción. Hemos visto la semana pasada al expresidente García corriendo a pedir asilo para tratar de rehuir la investigación. Felizmente, por cierto, que Costa Rica no se lo quiso dar y Uruguay tampoco. Hemos visto al expresidente Humala y su mujer en prisión por haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht. Hemos visto al expresidente Toledo escapar hacia los Estados Unidos cuando se ha demostrado que ha recibido 20 millones de dólares de Odebrecht. Y tenemos al presidente Kuczynski renunciado y ahora investigado por posibles actos de conflicto de interés vinculados a las constructoras brasileñas. Entonces uno puede decir, caramba, ¿cuánta corrupción hay en América Latina? Sí, eso es verdad, pero por otro lado también, qué bien cómo la justicia está reaccionando. Hace 20 años eso no hubiera pasado. Hoy hemos visto empresarios emblemáticos, altos políticos y dignatarios de Estado yendo a prisión
o sentándose frente a los tribunales, ¿no? Tiene usted en El Salvador preso al presidente Saca y confeso, prófugo al presidente Funes, Correa huido del Ecuador, preso el vicepresidente Glass, acaba de renunciar la vicepresidenta también por el mismo escándalo. En Panamá está preso Martinelli y un largo etcétera. En Argentina hay ministros, está la propia señora Kirchner bajo investigación. En el caso de Colombia hay también varios ministros presos. El presidente Santos ha tenido que reconocer que recibió dinero de Odebrecht para la campaña. El fiscal de la Nación está en un entredicho ahora por esas mismas investigaciones. Es decir, en Panamá, por cierto, la Procuraduría está tomando un rol no reconocido internamente, pero que se advierte que está haciendo cosas bien. En El Salvador, en el Brasil, en fin, hay un despertar de la justicia para enfrentarse a la corrupción, y eso me parece que es muy importante. El reto es que esos esfuerzos sean sostenibles. Don José Carlos, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Los vamos a dejar a ustedes con un importante mensaje del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya casi regresamos. A veces es muy difícil salir adelante con todo y por mi falta de información me sentía confundido. Llamé a mi amiga Laura, que es notaria, y me ayudó muchísimo con la sociedad que necesitaba. En un par de días ya estaba constituida, gracias a la ayuda de mi notaria de confianza. Mi empresa va viento en popa. ¿Sabía usted que un notario debidamente acreditado puede constituir una sociedad en un lapso de 24 a 48 horas? Déjese asesorar con un profesional inscrito en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para todos los momentos de su vida, consulte a su abogado y notario de confianza. Gracias por continuar con nosotros en Desde el Colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con don José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, jurista peruano que fue el procurador ad hoc de la Nación en el caso Fujimori en Montesinos y expresidente de Transparencia Internacional en conmemoración del 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Y hemos conversado ya bastante en el primer bloque temas muy interesantes sobre el índice de Transparencia Internacional, sobre corrupción y otros temas más, pero quisiera, doctor, que nos pudiera iluminar un poquito con qué lecciones puede recoger Costa Rica de la experiencia del Perú, del Brasil y de otros casos de la misma Transparencia Internacional. Bueno, a estas alturas de la historia hay muchas lecciones aprendidas de distintos casos que han conmocionado al mundo y algunos propios de la región. La primera es que si uno quiere evitar que la corrupción campee en un determinado país, primero tiene que hacer una apuesta por la transparencia en el ámbito de la prevención, que los ciudadanos puedan tener acceso a la información y saber cuáles son los procesos de toma de decisiones, cómo se administran los presupuestos, cómo se invierte el dinero del país, cómo se gasta, cómo es el sistema de compras. Es decir, hagamos la idea de que lo perfecto sería tener un país de cristal donde uno pudiera mirar desde fuera cómo funciona todo el engranaje del Estado. Gobierno abierto, le llamamos aquí algunas iniciativas que se han tomado. Efectivamente, las iniciativas de gobierno abierto o de administración de recursos de la industria extractiva, existen varios programas a nivel global que apuntan hacia eso. Lamentablemente aquí todavía en la región, en América Latina, hay una tendencia a creer que la información es de propiedad del Estado y que los demás no tienen por qué saberlo, lo cual es un error. En segundo lugar, creo que la ciudadanía juega un rol fundamental y entonces el hecho de que hayan ciudadanos que se resistan a ser parte de una sociedad en la que el bien común juega un papel importante facilita la aparición de casos de corrupción. Si uno mira lo que ocurre en los países más desarrollados, particularmente los países escandinavos, que son los que menos corrupción arrojan en los índices históricamente, va a ver que hay una fuerte noción de bien común. Y por lo tanto, hay un límite a la ambición personal cuando uno sabe que los impuestos, por ejemplo, son un sistema de redistribución de riqueza y que va a haber mejor transporte, más hospitales, escuelas, distribución de alimentos para todos, trabajo, etcétera. En el caso nuestro, no funciona necesariamente así. Hay una débil noción de bien común. Esto a veces está impactado por el racismo, por ejemplo. Algunos no se sienten iguales a otros, entonces ¿por qué vamos a distribuir igual? Por una debilidad institucional, tenemos instituciones generalmente muy débiles, salvo los países que ya he mencionado. Costa Rica creo que es un país que tiene una tradición de institucionalidad más fuerte que muchos de los otros países de la región.
Y todo eso ha llevado a que se vaya incubando también una cultura de complacencia, de indiferencia, a veces de complicidad con la corrupción. Entonces, en los actos cotidianos de la vida, el ciudadano está acostumbrado a poner un poquito de dinero para que el policía no lo sancione, para que el burócrata le dé el permiso, para que el profesor le pase de año al hijo. Es decir, todos estos pequeños actos que incluso ya se han convertido hasta parte de las historias cómicas que uno cuenta en el día a día. La diferencia entre la corrupción de América Latina y la de los que tienen otros países como España, por ejemplo, es que en España la corrupción es un problema de la élite política, la élite empresarial, pero no ha permeado a los ciudadanos. A un ciudadano español no se le ocurre meterse la mano al bolsillo y ofrecerle 10 euros a un policía, se va preso en 2 minutos, ni poner 50 euros en un expediente para que le agilicen la licencia para sacar algún permiso de cualquier cosa en la municipalidad. Ese es un reto, ¿no? Cómo salimos de una cultura de la corrupción y transitamos hacia una cultura de integridad. Eso es perfectamente posible, ha ocurrido en países como Botswana, en el África, en una jurisdicción como Hong Kong, en el Asia, y hemos visto también al interior de muchos países hay instituciones que son ejemplos, son pequeñas islas de integridad en medio de un conjunto de corrupción. Entonces, sí es posible hacer eso. Otra lección importante es que para luchar contra la corrupción en términos eficaces tiene que haber un liderazgo y una voluntad política. Y eso es responsabilidad de la clase política de nuestros países. Lamentablemente, en la mayoría de nuestros casos tenemos clases políticas deleznables, muy penetradas por la corrupción, unos congresos que son los que peor legitimidad e imagen tienen, y por lo tanto creo que hay una crisis de representación política en la región que requiere unas nuevas reglas de partidos políticos, de financiamiento de las campañas que permita que los mejores lleguen a ocupar las posiciones de funcionarios públicos y no estos personajes que vienen con la única intención de robar y enriquecerse personalmente, ¿no? Bueno, hay esperanza. Yo digo que el tema de corrupción es un tema que pasa por lo personal hasta lo institucional y estructural, pero comienza también por uno. Creo que tener la esperanza de ver organizaciones como esta reflexionar sobre el tema son parte de las obligaciones que uno tiene y que este colegio, por ejemplo, ve como mandatorio, dirían en otros lugares, el poder generar actividades en las que se converse del tema. No sé si tiene usted algunos comentarios o alguna otra recomendación. Sí, por supuesto que hay esperanza. Hay muchos ejemplos, como le he mencionado, en el mundo, de cómo se han podido cambiar situaciones dramáticas de corrupción. Y ya que estamos en el Colegio de Abogados, de pronto habría que hacer una reflexión de cuál es el papel de los abogados frente a la corrupción. Porque lamentablemente en muchos de nuestros países los abogados han sido piezas claves para implementar, ocultar y facilitar las prácticas corruptas que son precisamente lo que estamos tratando de evitar. Y no en vano, los chistes de abogados, las bromas de abogados son las más frecuentes y la imagen del abogado corrupto es la que más se conoce en el mundo. Entonces creo que ahí tenemos un reto, no solamente de cómo transformamos nuestra imagen y reputación, sino cómo efectivamente hacemos lo necesario para marcar una distancia con la corrupción, y aquellos abogados que incurran en esas prácticas sean inmediatamente disciplinados, sancionados y expulsados de la orden, porque no merecen participar de una profesión que precisamente tiene como objetivo el quehacer de la justicia, ¿no? Pues sí, es un rol del que tenemos mucha conciencia. Precisamente nuestro fiscal estuvo en la apertura ahora del evento, y como colegio es un mandato además que tenemos de parte de la ley de ver por el correcto ejercicio de los agremiados y agremiadas al colegio. Yo le agradezco muchísimo su participación en este programa, de verdad que ha sido muy enriquecedor y le deseo los mejores éxitos, lo felicito por llevar adelante la bandera anticorrupción. Creo que gente como usted es muy necesaria en el mundo, en la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, buenos días. Les damos las gracias por haber participado ustedes también. Les recordamos que pueden vernos cada semana en Canal 19 o Canal Tele 1. Y puede acompañarnos también a través de nuestro Facebook institucional o en el canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.